Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Ser en Voz Alta. Estamos muy felices de volver a encontrarnos con ustedes para compartir nuestro conocimiento. Los saludamos desde acá, desde nuestro rinconcito sagrado. No nos presentamos en el capítulo anterior, todo fue así como súper rápido, fue un impulso muy bonito que creo que ha marcado muchas vidas, porque nos han llegado comentarios muy bonitos del episodio anterior. Entonces eso nos llena de mucha motivación y de mucha fuerza para seguir transmitiéndoles a ustedes todo lo que queremos compartirles, porque experiencias, vivencias y conocimiento es lo que tenemos para compartir. Entonces nos queremos presentar. Mi nombre es Luisa Castro, soy psicóloga, soy guía espiritual. Me dedico a dar consulta a nivel individual, a dar talleres vivenciales al lado. Tenemos un nuevo proyecto muy bonito que se llama Casa Umbría, y ahí empezamos como a hablar de todo esto. Este proyecto es muy bonito porque creció justamente para esto que estamos haciendo. Entonces, nada, queríamos como tener un abrebocas y contarles más o menos quiénes somos y a qué nos dedicamos. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar en este espacio, por sacar un ratico de su tiempo para estar con nosotras. Estamos muy felices de hoy acompañarlos, de volvernos a reunir, de tocar los temas que veníamos tratando en el episodio pasado, porque nos quedamos en un capítulo muy interesante. Entonces queremos que vuelvan a conocer parte de la historia y que sigamos transmitiendo este mensaje de la manera más agradable, más emotiva, más Amorosa, empática y amorosa posible. Mi nombre es Laura Sánchez, yo soy coach ontológica, acompaño a Luisa desde hace más o menos un año, también soy guía en los eventos vivenciales que hacemos, en las ceremonias. Entonces estamos acá desde un espacio muy lindo para crear juntas, para ayudarlos, para aprender, para que ustedes nos enseñen, para enseñarles a ustedes, para ser guías y para que ustedes sean guías para nosotros. Quiero compartirles algo antes de que se me escape. En el episodio anterior dimos un abrebocas de los dolores que tenemos físicos y de que de nuestras experiencias nos hemos dado cuenta que es algo somático, ¿cierto? Sí. Que son emociones por allá reprimidas y que la vida misma nos ha llevado a entender que hay que hacernos cargo de eso, ¿cierto? Entonces, yo sé que hablando de dolores fisiológicos hay una infinidad de dolores, ¿cierto? Y quisiera, digamos, como tener apertura en este momento a que si de pronto tú que nos estás viendo tienes un dolor, y acá lo he nombrado porque acá la verdad hablamos desde nuestra experiencia y gracias al Padre Celestial nos duele todo, ¿cierto? No tenemos todas las enfermedades, pero si quieres trabajar o hacerte consciente de ese dolor, de dónde viene, y quieres tener una introspección para empezar una sanación desde tu conciencia, escríbenos y te vamos a apoyar. Y sí, importante que todos sepan que esto es a través de nuestras propias experiencias, está basado en varios autores, varios escritores que hemos leído y que desde nuestra propia experiencia podemos transmitirles a ustedes un mensaje o una manera de sanar distinta. No somos doctoras, claro está, lo hacemos con responsabilidad y respeto ante todo. Esto es una manera en la que se puede ayudar al cuerpo cuando presenta síntomas físicos a ayudarse de otra manera. Digamos que existen muchos métodos que tiene la medicina alternativa para guiar, y uno de ellos es la conciencia y la liberación del pensamiento, y a través de ello poder buscar una sanación. Pero sí quiero de una manera muy respetuosa decirles a todos que lo que decimos es a través de nuestras propias experiencias, basados en hechos que hemos estudiado en libros y demás autores. Sin embargo, pues nosotras no somos médicas y lo hacemos con total responsabilidad, basado en lo que nosotras hemos vivido, porque es importante que todos lo conozcan. Es muy cierto lo que dices, Lau, y de pronto como profundizando más en el tema,
simplemente es de comprensión, simplemente, y digo simplemente no porque sea sencillo, sino porque creo que desde el ser humano maximizamos todo lo que es vida, ¿cierto? Algo que puede tener una solución, que puede ser algo muy simple, el ser humano está acostumbrado a maximizarlo de una forma muy fuerte, tanto a nivel emocional como a nivel de actitud, ¿cierto? Y cuando entendemos que la vida siempre en realidad, y que es cuestión de escucharnos y simplificar un poquitico cada cosita, logramos una sanación en muchos aspectos, en muchos aspectos. Entonces, de lo que hablamos la sesión pasada, en el episodio pasado, fue de cómo esas emociones reprimidas llegan a ser un dolor físico, ¿cierto? Incluso cuando se carga esa emoción mucho tiempo, o se reprime esa emoción mucho tiempo, logra ser una enfermedad. Y tú nos contaste una historia muy chévere, muy enganchadora, la verdad yo quedé como... y yo conté cierta parte de la mía, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si profundizamos un poquitico en esos dolores que sentimos y en cómo logramos tener conciencia para resolver eso? O para hacernos cargo de ir resolviendo, porque sé que no todo está resuelto, ¿cierto? Y que falta muchísimo camino todavía por recorrer. Bueno, yo les contaba en el podcast pasado que yo tuve una experiencia de mi cadera y que, bueno, estuve algún tiempo en silla de ruedas, con caminador, con bastón y he tenido un proceso de sanación muy largo y ya llevo aproximadamente 4 años en este proceso de sanación. Y como tú me preguntabas en el podcast pasado, apenas me vine a dar cuenta hace aproximadamente 3 años. Porque el dolor no se ha quitado, el dolor está ahí, yo estoy en un tratamiento médico en este momento, me aplican un biológico actualmente, pero el haber comprendido un sinnúmero de situaciones y de cosas respecto a mi salud y a cómo yo relacionaba mi pensamiento con mi salud me hizo entender de que yo estoy un paso más allá de encontrar la cura. Porque diariamente, aunque yo vaya al médico y haga mis tratamientos médicos, yo soy más consciente de lo que me sucede, de cómo me sucede y por qué me sucede. Tú dijiste algo, voy a interrumpirte, tú dijiste algo muy, yo creo que es como el secreto de todo esto que estamos hablando y es el pensamiento, ¿cierto? Pero que quiero que se queden como con esta palabrita. ¿Cómo el pensamiento logra o agudizarte ese dolor o esa molestia física, o cómo desde una reestructuración interna y consciente puedes lograr ir como equilibrando, sanando, porque ahí está la sanación, ¿no? Sí, porque mira que cuando yo estaba en todo este proceso médico, que ya llevaban 3 años en proceso de recuperación y yo veía que cada vez más eran los dolores, eran más agudos, que yo no mejoraba con la medicina tradicional, que hacía muchísimas cosas para que el dolor se quitara y en ocasiones era muy agudo y yo no podía hacer nada para que se me quitara, ni con la medicina. Un día dije, hay algo en mí que debe ser cambiado o reestructurado y hay algo en mí que no está bien, más allá de una enfermedad física. Y eso que no está bien es cómo yo me estoy relacionando con mi cuerpo y con esta enfermedad. ¿Qué pensamientos estoy teniendo yo diariamente para ayudarle al cuerpo a que tenga más inflamación? ¿Qué cosas permito que entren a mi mente? ¿Qué cosas escucho que dejo que se filtren y lleguen a mi subconsciente? ¿Qué cosas externas escucho? ¿Qué cosas mismas yo me digo? Toda esa serie de cosas yo empecé a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo distinto porque yo no puedo pasar de recuperarme, de empezar a caminar, de salir de la silla de ruedas, del caminador, del bastón, a seguir teniendo dolor y dolor, algo debe pasar. Y empecé a encontrarme con una serie de maestros a lo largo del camino
maestros no solamente con experiencias vivenciales parecidas a la mía, sino personas que habían caminado con enfermedades graves como el cáncer, como la diabetes, enfermedades muy delicadas que llegaron incluso, una de mis maestras llegó a curarse del cáncer a través de un cambio de pensamiento. Entonces yo dije, algo está pasando que yo puedo hacer diferente. Y te cuento, Luis, que yo empecé, el ejercicio inicial que hice fue escribir en una hoja 10 pensamientos que yo tenía diariamente en mi cabeza. Y era juicio, miedo, crítica, desconfianza, eran muchísimas cosas, pero que yo tenía dentro de mí. Entonces constantemente cuando yo tenía una idea, o cuando algo se me ocurría, o cuando iba a emprender algo, el primer pensamiento que llegaba era de crítica, un juicio, un miedo, una desconfianza en mí misma. ¿Por qué? Porque eso ya estaba acá metido como un código. Es decir, cualquier pensamiento, lo primero que venía era miedo, angustia o crítica. Entonces eso se vuelve automático. Eso se volvía automático, entonces eran cada vez más repetitivos. Entonces yo pensaba, si esto que es solo un pensamiento, cada vez que viene a mi mente, me genera estrés, ¿cómo será el cortisol que se segrega en mi cuerpo cada vez que yo tengo un pensamiento así? Entonces, ¿cuántas veces yo misma le segrego a mi cuerpo sustancias no aptas para mi cuerpo? Porque el cortisol no es malo, pero en una parte, cuando es excesivo, sí lo es. Entonces yo dije, wow, aquí encontré... Y la tensión genera una inflamación. Entonces mira que me di cuenta que yo tenía, que lo conté en el podcast pasado, yo tenía muchísimos dolores cervicales en la parte del cuello, toda esta parte de acá. Constantemente los músculos se me tensionaban, no solamente el cuello, me dolía muchísimo la rodilla, muchísimo. Y cuando entendí que los dolores de cuello son rigidez en el pensamiento, y cuando descubrí esa gran momento, ese insight para mí, ese pensamiento tan importante, yo dije, wow, qué ideas estoy teniendo rígidas en mi cerebro, cuando no tengo apertura, por qué soy tan rígida cuando otro me dice algo, por qué solo me enfrasco en mi pensamiento, será que solo me parece bueno lo que yo pienso. Y dije, voy a tener que soltarme, algo debe cambiar, debo tener pensamientos más flexibles frente a la vida, ser una persona más, no tan crítica, ser una persona más flexible, adaptarme al entorno, a las ideas de otros, revisar que el pensamiento del otro es importante y que es valioso. Entonces cuando empezó eso, mis dolores musculares, más que todo en esta parte, empezaron a disminuir. Mis dolores de rodilla, es como me relaciono con mi propia persona, como el rencor, la rabia, el odio están en algún momento en mi vida que me duele la rodilla y no tengo la capacidad para avanzar. Entonces, pero es yo con yo, esto no es una relación del exterior, es mi propia percepción del mundo. Entonces, ahí te digo que un cambio de pensamiento fue lo que empezó a crear esa gran cantidad de cambios a lo largo de mi proceso. Y un cambio de vida. Y un cambio de vida, porque entonces mi observador, que es el observador, la manera en la que yo veo el mundo, empezó a cambiar. Empecé a tener más apertura, empecé a escuchar con los dos oídos y no con uno, empecé a ver con los dos ojos y no con uno, y mi capacidad para ampliar mi mente cambió, y mis dolores musculares empezaron a disminuir, porque empecé a entender que yo tenía tanta contención con mi propio cuerpo y con mi propia vida, que estaba completamente rígida, no solamente mi cuello, mis manos, mis piernas, mi rodilla. Entonces ahí dije, wow, sí, hay algo que cambió, pero en realidad no cambió el exterior, quien cambió fui yo, mi manera de ver las cosas cambiaron. Y te doy paso a ti. Dios mío, un proceso muy bonito que creo que
sigues caminando allí, ¿cierto? Porque, como les decíamos ahora, no es que el dolor o la enfermedad se desaparezcan por completo, ¿no? Hay personas que logran eso, pero no es un trabajo de 6 meses o 3 meses, es una reestructuración a nivel de conciencia, de entender, de tener apertura a muchas cosas, como decías tú. Yo les voy a compartir otro pedacito de mi vida, y es que durante casi 4 años sufrí unas migrañas impresionantes. Digo sufrí porque las sufrí. En realidad ese dolor es muy complejo. Y yo no entendía de dónde provenía. En realidad yo buscaba médicos, cambié mi método alimenticio incluso, y no había absolutamente nada que me indicara qué pasaba. Hasta que un día tuve la apertura, después de un estrés muy fuerte, con una persona que en ese momento era mi pareja, que dije, como voy a soltar a esa persona, pero mira que no tiene nada que ver con la sintomatología, era con la persona, ¿cierto? ¿Qué dije yo? A raíz de esa relación dije, voy a soltar a esta personita. ¿Por qué? Porque emocionalmente me afecta. Yo decido soltar a esta personita y resulta que en la primera semana no había dolor, ¿cierto? Entonces ahí me llegó un insight y dije, listo, ¿qué tiene que ver esto con esto? Es confrontante, ¿cierto? Yo hoy no había empezado la exploración de empezar a escucharme, porque como les decía en el episodio anterior, para mí es muy difícil, porque todavía lo es en muchas ocasiones, poder entender que a nivel emocional estoy mal, pasa algo me incomodó, algo me está creando frustración, algo me está creando estrés, porque yo normalizo todo, o normalizaba todo, ¿cierto? Entonces en ese entonces yo normalizaba todo, y normalizaba el estilo de vida que tenía con esa pareja. Cuando yo suelto a esta personita y me doy cuenta de que no hay dolor de cabeza, dije, listo, eso no puede tener el nombre de un ser humano, no tiene una congruencia, ¿cierto? Esto debe ser algo que me genera ese ser humano. Entonces empecé a leer, y gracias a Dios y al universo, en ese instante yo estaba estudiando psicología. Entonces me dio mucha apertura para empezar a comprender qué pasa en la psique, ¿cierto? Y cómo podemos empezar a transformar nuestra vida para bien o para mal. Porque así es la cabeza. Tus pensamientos te generan mucha insatisfacción en la vida o te generan mucha satisfacción en la vida. ¿De qué depende de ti? ¿Qué decides tomar, ¿cierto? De esos pensamientos. A raíz de eso yo empecé a validar que tanto se desinflamaba mi cabeza, porque yo estaba a un punto de la migraña donde el cerebro se inflamaba, ¿cierto? Entonces necesitaba mucho medicamento para desinflamar. Pero empecé a comprender, sin inyección, sin antibiótico, sin reposo, como yo no sentía dolor, con mi mismo estilo de vida, pero sin una persona, y sin el estrés y el cortisol que generaba esa persona, ¿cierto? Entonces empecé a estudiar, a entender, a comprender, a leer muchísimo. Igual que tú, llegaron muchos maestros a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel de universidad, terrenal, que me ayudaron a entender algo muy lindo, y es que las migrañas dan por miedo a fluir, por miedo a la sexualidad. Casi todo es tensión, ¿cierto? Y las migrañas están ligadas a una infinidad de situaciones. Y yo empecé a escucharme. Y definitivamente, escuchando tu historia, la escritura salva, porque a mí me salvó la escritura. Empecé a hacer un diario
pero no el diario que hacía a los 10 años, donde decía querido diario, no, sino que empecé a tener algo mucho más introspectivo, de preguntarme qué sentía yo cuando alguien me trataba mal, qué sentía yo cuando salía a exponer en la universidad, qué sentía yo cuando tenía que hablar con un desconocido. Y eso me llevó a algo que pues, con la vida había comprendido, era que yo era introvertida. La gente no me cree cuando yo digo que soy introvertida, pero a mí me generaba mucho temor transmitir, ¿cierto? Entonces, ligado a todo eso, empecé a entender que esa personita que antes era mi pareja, digamos, agudizaba ese temor. Entonces, con esta persona yo tenía temor a vivir, porque era el temor a ser escuchada pero que me juzgaran, a no ser comprendida, a ser manipulada, que eso también genera muchas migrañas. Entonces dije, listo, no es esta persona. Esta persona es un espejo a lo que yo tengo que trabajar. Y por eso Dios me la puso enfrente, ¿cierto? Es el espejo de decir, por más es que le tengo miedo al existir. Y por eso son mis migrañas, porque constantemente me tengo que enfrentar a eso que me genera un estrés. ¿Un estrés de qué? De enfrentar ese miedo, de enfrentar ese temor. Por eso es tan importante, y les decía en el episodio anterior, que lo primero es aceptar que hay algo. Sí. Entonces yo aceptando que no era esa persona, sino que era yo, porque es también hacerse cargo de, ¿cierto? Y diciendo, voy a hacerme cargo de esto, empecé a comprender por qué le tenía miedo a la vida. Y eso a nivel terapéutico pues me llevó a una liberación demasiado bonita. Y me llevó a entender después de 3 años y medio, casi 4, que no padecía ninguna enfermedad, que era un estrés crónico por el estilo de vida que llevaba en ese momento, por el temor a la vida que tenía en ese momento, porque tenía que enfrentarme a todos esos miedos para poder liberarme. Y el dolor de cabeza vuelve. O sea, como te digo, no es una sanación absoluta, porque las emociones no se sanan, las emociones se sienten, pero hay que aceptarlas, sobre todo las incómodas, porque es que las chéveres uno las siente y las vive a flor de piel, sí. Pero las que generan una incomodidad, uno las reprime. Y cuando se reprime y no se acepta, ahí es donde llegan esos dolores tan agudos. Entonces yo ahí entendí que debía escucharme y que debía aceptar cualquier tipo de sensación o de emoción que yo pudiese sentir, ¿cierto? Porque desde ahí estaba como la liberación a nivel emocional y el entendimiento de sí mismo. Y este tema se desprende muchas cosas, porque se desprenden límites, se desprenden el entender quién realmente está para ti, eso nos da para muchos capítulos. Sí, totalmente. Nos da para demasiado. Y es importante, Lu, tener en cuenta que si yo hoy siento un dolor en mi cuerpo, sea del dedo pequeño del pie, sea de la cabeza, sea del hombro, sea de la rodilla, de los codos. Uno no creería que los codos duelen. Los codos duelen, sea de las articulaciones. Es sentarse un momento consigo mismo y pensar, hoy, domingo, ¿qué me está pasando en mi cuerpo? Cerrar los ojos, interiorizar y sentir ese dolor, ¿a qué más te lleva? Como decíamos en el primer podcast, cuando la mente se silencia, el cuerpo por sí solo habla, porque tu cuerpo te está tratando de decir algo. Te está hablando. Te está diciendo, Luisa, Laura, algo que me está doliendo en este momento es algo que hay que trabajar en ti. ¿Qué te está doliendo en este momento? En este momento me duele el pie, el talón particularmente, y el dolor en el pie es muchísimo miedo a avanzar en el pasado, en el presente y en el futuro. Y creo que constantemente es un temor que tengo al avanzar, porque siempre está la vocecita, como te digo, que es, si tú haces esto, entonces te pasa esto.
Si tú viviste aquello, entonces vas a volverlo a repetir. Si estás pensando en el futuro, entonces a lo mejor eso no se da. Pero entonces cuando yo soy consciente de esto que te digo, hoy con mi dolor de pie, Sí. puedo decir, ok, tengo muchísimo miedo a enlazar mi pasado con mi presente y con mi futuro. Pero mira que Entonces, es algo muy lindo lo que nos dices, porque tú eres consciente de que hay un dolor hoy con tu conciencia, con tu apertura y con todo lo que has vivido. Tú eres consciente por todo lo que has estudiado, qué significa ese dolor a nivel emocional, ¿cierto? Que es muy rico aceptar, y por eso les ofrecí acompañamiento a las personas que nos ven, porque lo más difícil es entender qué emoción hay detrás de ese dolor. Tú la tienes, ¿cierto? Tú tienes esa respuesta. Y tú eres consciente que es un miedo, pero sigue el dolor. sí, pero el dolor, ¿por qué sigue? Porque en este momento me debo hacer cargo del miedo que tengo. Exacto. Y yo no me he hecho cargo porque estoy en el proceso de descubrir que yo ya sé que es un miedo al pasado, al presente y al futuro, pero entonces, ¿qué hay detrás de ese miedo al pasado, al presente y al futuro? Debe haber algo que me lo ocasione, una raíz. Entonces, cuando yo puedo profundizar en eso, ir a mí, a mi centro, a mi alma, a mi entendimiento, a mi capacidad de amarme a mí misma, yo puedo decir, ok, si yo lo escribo, lo puedo ver con amor y me puedo reconciliar con él y decirle, bien, estamos bien, estamos a salvo, me amo, me apruebo, me acepto y estoy dispuesta a avanzar. Cuando yo haga eso con mi cuerpo me va a permitir fluir con el caminar constante de la vida. Si no es así, el pie me va a seguir doliendo hasta que yo algún día o me tome muchos analgésicos o simplemente por unos días se quite y otra vez vuelva a aparecer. Entonces dejamos tema para otro capítulo. Próximo capítulo. Esto es un espacio muy interesante, de mucho amor para todos. Están súper invitados al próximo episodio. Vamos a tener más adelante invitados especiales, porque la idea el título que tenemos de Ser en Voz Alta es ser en voz alta, ¿cierto? Sin tapujos, siendo nosotras, siendo la persona que venga, y simplemente es transmitir desde experiencias reales lo que se puede sanar y lo que se puede venir a hablar, porque el hablar sana. Exacto. Y que cuando ustedes nos vean a nosotros dictando un taller, dando una conferencia, o yendo más allá, es porque también detrás del rol que nosotras hacemos para transmitirles un mensaje, habemos dos seres humanos, dos personas que sentimos, dos personas que nos duelen lo mismo que a ustedes les duele, dos personas con muchísimas cosas por trabajar, y eso es lo que hace la comunidad Casa Umbría, que ser de los humanos más humanos. Exactamente. Somos dos personas liderando una humanidad que con la mucha o poca conciencia que tenemos solo queremos transmitir para que todos sanemos y tengamos una vida mucho más llevadera, ¿cierto? Simplemente es eso. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos, por ser, por existir. Los amamos mucho y nos vemos en el próximo capítulo de Ser en Voz Alta. Cuídense mucho, un beso. Chao.